Pero aparte de eso yo quería preguntarle, ¿y qué hay de los matrimonios que hacen ahora entre hombres o entre mujeres que está tan mujer con mujer y hombre con hombre? Lo Eso, están haciendo hasta en las iglesias. Y no, eso pero ya estabas no- en esa clase, ¿verdad? Eso queda totalmente fuera del diseño de Dios. Es que no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver con lo que bien estamos claro hablando. que no- No, es que no existe eso en la mente de No Dios. existe. No existe. Están inventando una cosa para... No es un matrimonio. No es matrimonio. Es que no se puede usar la palabra matrimonio. Para nada, nunca. Es una incongruencia total usar la palabra matrimonio, porque estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lo mismo, por eso estoy usando el matrimonio como el ejemplo, porque es más que ejemplo, es más que metáfora, ¿cómo se llama? ¿Qué es la palabra? Es analogía. Es analogía tan estrechamente conectada con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Estamos hablando de pacto. La realidad es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y por qué nos ha dado el matrimonio? Nos ha dado el matrimonio para enseñarnos e instruirnos, para que nosotros podamos empezar a experimentar lo que Dios hizo cuando Él hizo compromiso con juramento con nosotros. Y no sé, yo uso eso constantemente, no con una disposición terca, pero muchos jóvenes matrimonios me buscan y me preguntan acerca de las dificultades que tienen en su matrimonio. Y les confieso, bueno, todos tenemos. Pero ¿qué hacemos? Vamos a Cristo, vamos a examinar la forma en que mi esposo me ama, mi novio, Jesucristo me ama, el compromiso que Él ha hecho conmigo, la promesa que Él hizo conmigo y a la cual Él juró. Y vamos a ver la forma en que Él conserva este matrimonio por morir en la cruz, recibiendo la ira de Dios por mí. Y vamos a ver la forma en que mi novio Jesucristo me busca y me trata con ternura, misericordia, siempre perdonándome, no importa que tantas veces le ofende a Él. ¡Wow! Entonces le digo al joven, al hombre que me llama, que hagas eso. Que ames a tu esposa así como tu novio te ama. Y creo que todo va a mejorar, estoy seguro que sí. Y ella también tiene que hacer su parte, no estoy diciendo esto, pero lo que pasa en los matrimonios es que cada quien quiere presentarse como la máxima víctima, ¿verdad? El único argumento es que no, estoy más victimizado que tú, no. Todos somos víctimas porque estamos casados con pecadores que no nos aman como deben de amarnos. Entonces, ¿qué hago? Insistir, quejarme. No. Voy a mi novio, por favor. Perdóname por no haberte amado así como me amas a ti. Perdóname. Y con este perdón que recibo, colmo a mi mujer con el perdón. Recibo, por favor, lléname de tu Espíritu Santo para que pueda amar, no importando la respuesta. Entonces, los dos tienen que hacer esto, pero si uno lo hace y el otro no, entonces el uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el Evangelio. Estamos hablando del Evangelio, el matrimonio, por eso David Mona dice que el matrimonio es el Evangelio. Hago con ella lo que mi novio hace con mí y con toda su novia, la iglesia. Es la metáfora que Pablo expone, que José expone, que Salomón expone, que Jesucristo expone, que Moisés expone con Salomón. Yo sé que se equivocó, pero de todos modos él lo expuso. Entonces toda la Biblia expone este tipo de pacto en el matrimonio. El pacto es un lazo también de sangre. Y hemos visto que el verbo pacto literalmente quiere decir cortar un acuerdo. Así como Abraham cortó en las mitades los animales, el lazo o compromiso es un compromiso de vida y muerte. Expresa el compromiso al máximo del lazo. Y también en Génesis 15, no vamos a tomar tiempo para volver a leerlo. En este contexto, Dios explicó a la pregunta que Abraham hizo, de cómo me aseguro de que tú vas a cumplir con tu promesa de darme un hijo. Dios instruye a Abraham
que mate animales y los corte en mitades. Es un ritual ceremonial de pacto en el antiguo oriental cercano entre suzeranos y vasallos. Cuando Dios usa este lenguaje de cortar un pacto, los eruditos reconocerían de inmediato que Dios está proponiendo el tipo de pacto muy común en esos días, especialmente después de una batalla. El conquistador, es decir, el suzerano, y el conquistado, el vasallo, caminarían entre las mitades de los animales y así establecerían los términos de pacto con promesa y juramento. Sin embargo, lo único y particular del pacto en Génesis 15 es que Dios está cortando un pacto y este es el único ejemplo de la antigüedad de que el Dios de un pueblo se compromete con un pacto con su pueblo. Que Dios es el único ejemplo de un Dios haciendo ese tipo de pacto. Simbolismo de animales carneados. Otra característica de este tipo de pacto es que el suzerano determina los términos del pacto, estableciendo las condiciones de obediencia de su vasallo, y si el vasallo no cumple con las condiciones, el suzerano lo mataría y lo dividiría, así como hicieron con los animales. Por su parte, el suzerano se hace una maldición a sí mismo. En efecto, él dice que estas maldiciones caigan en mí si no cumplo con las condiciones de este pacto. También un pacto es compromiso de vida y muerte. Interesantemente, este mismo simbolismo aparece 1400 años más tarde en la historia de Israel en Jeremías 34. En este pasaje, los israelitas renuevan su compromiso con Dios con este mismo ritual. Y cuando fallaron en cumplir sus compromisos, Dios envió a los babilonios a aplastarlos, así como los animales en el ritual habían sido matados. Bueno, eso describe el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el tercer aspecto de la definición es que el pacto es soberanamente administrado. Un pacto es un lazo en sangre soberanamente administrado. El suzerano establece los términos del pacto. No se negocian ni se regatean. En Génesis 15, el Señor soberano del cielo y de la tierra dicta los términos del pacto. Y bueno, es un mal ejemplo de Scofield, pero tiene su Biblia Scofield, la Biblia Scofield, que fue uno de las Biblias originales que enseñaban en sus notas y bosquejos el concepto de dispensacionalismo, pero él dijo que cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos, los israelitas debieron decir a Dios: no queremos ley, queremos gracia. Pero esa es pura fantasía. En ninguna parte de la Biblia se dice que los israelitas hayan tenido la opción de recibir o no los 10 mandamientos. Dios es así, Él siempre determina los términos de la relación. Fue así con Adán, con Abraham y con Moisés. El pacto siempre es soberanamente administrado por su suzerano, y en ese caso por el soberano del universo. Es punto sencillo, pero muy importante hacerlo. Que Dios establece los términos del pacto, nosotros no. Una pregunta con Scofield. Ajá. ¿Quién es Scofield, el padre del dispensacionalismo? ¿En qué año más o menos? En la última parte del siglo XIX. ¿Y él tenía una Biblia de él? ¿O creó una Biblia? Tú sabes que son varias Biblias que se llaman Study Bibles, Biblias de estudio. Okay. Bueno, el grupo de reformadores tienen su Biblia de estudio. Los dispensacionalistas también tienen su Biblia de estudio. La Ryrie Study Bible más o menos es dispensacional. Y son varios. ¿Esos libros de estudio son autores que colocan ciertas cosas? Sí, sí. Para estudiarlas, o sea. Claro, entonces la Biblia tiene footnotes, noticias abajo, tienen bosquejos enfrente de cada libro y también lo que se llama
mucho material que pone el contexto, dan resumen, dan bosquejo, dan temas y dan en las columnas y abajo ponen notas de interpretación. Y es allí en esas notas que él pone su punto de vista teológico. su punto de vista teológico. Sí, nosotros hacemos lo mismo, pero obviamente ellos tienen su defensa, tienen su razonamiento, tienen sus textos que según ellos apoyan su punto de vista. Sí, y entonces por eso hacemos todo eso con mucho respeto, porque así pensaba, así creen mis propios padres. Sí, no cabe duda que mi mamá era, ella tiene esa Biblia, ella tiene la Biblia de Scofield. Ya, Mi propia mamá. pero cuando uno hace un estudio de la Biblia entera, uno sabe de que uno no puede escoger nada. Dios es el que te dice lo que tienes que hacer. Yo creo. Y Es que no es lo que creemos, es lo que la Biblia dice, ¿no? pero a través de la historia de la iglesia, aún en el primer siglo, el apóstol Pablo tenía que lidiar con los que no estaban de acuerdo con algunas de sus enseñanzas. Entonces, este tipo de discusión siempre ha sido parte de la iglesia de Jesucristo. Es que no hay escape, siempre ha sido parte. Y gracias a Dios lo que está ocurriendo ahora mismo, bueno, todo el mundo sabe que existe un grupo que ellos se llaman a sí mismos bautistas reformados. Sí. Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Algunos bautistas han estudiado las enseñanzas de Calvino y abrazaron esas enseñanzas. O estudiaron también, algunos han estudiado las enseñanzas de los reformadores en cuanto al pacto y poco a poco están aceptando algunos aspectos del pacto de gracia. Entonces, eso no es nada nuevo. Lo bueno es que sigue adelante la conversación y debate, si queremos usar esa palabra. Pero lo bueno es que este mismo profesor que estamos, del cual estamos aprendiendo en este curso, él también invita a esos hermanos en Cristo para presentar su posición en su clase y la clase responde con preguntas y tratan de convencer al otro, pero con mucha amabilidad. Y lo hacemos también en nuestra asamblea general. A veces invitamos a los bautistas a predicar, sabiendo que entonces no son del pacto, pero saben que en ese instante son reformados por lo menos en el aspecto de la gracia soberana de Dios. En ese aspecto sí son reformados, pero existe este tipo de discusión en las iglesias y para decir esto es que tenemos que admitir que esta rama somos la minoría. La gran mayoría en el mundo evangélico son los dispensacionalistas, la gran mayoría. Y ellos han convencido a mucha gente. Pero no quiero meterme en eso ahora. Yo quiero posponer esa conversación porque vamos a examinar en más detalle lo que ellos creen y por qué. Y quizás los fuertes y las debilidades de su posición. Y así siempre hemos presentado las varias posiciones que existen en la iglesia. Porque somos miembros de la misma familia al final del día, ¿verdad? Ok, muy bien. Usos bíblicos del término pacto. Primero, antes, estoy en página 11 abajo. Esto es cosa sencilla, conceptos erróneos. Algunos han dicho que el pacto no es un contrato, pero tiene ciertos aspectos de un contrato. No es un contrato negociado, pero sí tiene términos y condiciones. En un sentido es un contrato, pero hay que definirlo bíblicamente. Es mucho más que contrato, pero sí es un contrato. Algunos dicen que el pacto de gracia no tiene condiciones, pero sí tiene condiciones. No existe un pacto que no tenga condiciones. Es posible que las condiciones se cumplieran por gracia, pero eso no quiere decir que no tengan condiciones. En verdad no hay condiciones en la gracia como se nos ofrece a nosotros, pero el pacto de la gracia definitivamente tiene condiciones. Bueno, entendemos que las condiciones fueron cumplidas en Cristo, pero nuestra parte es creer. Y bueno, creer y podemos ser salvos sin poner
la señal, el pacto, pero creer y también poner la señal. Pero vamos a tocar eso al ratito. Concepto bíblico del pacto. Entonces aquí definimos, para que entiendan a dónde voy, punto 1 es que es un lazo especial. Y punto 2 es que el pacto asegura lo que ya existe. Y punto 3 es que la señal confirma el pacto. Y punto 4, algunos aspectos del pacto tienen su forma escrita, así como los 10 mandamientos. Entonces, 4 puntos. 4 puntos y terminamos todo. ¿Ok? Muy bien. Punto 1. Y este material es sumamente rico. El concepto bíblico de pacto. El pacto es un lazo especial y único de compromiso por juramento. Volviendo a la ilustración que leímos en Josué 9, los Gabaonitas, una tribu de los cananeos, entraron en un tratado que establece una relación especial. Fue un pacto de vida. Sin este pacto todos deberíamos estar muertos, pero por ese pacto conservan las vidas de los Gabaonitas. Y todo esto es basado en la profecía divina de juicio. Recuerden que en Génesis capítulo 15, 16, Dios había profetizado que todas estas tribus serían eliminadas por sus groserías de pecados y perversidades. Y a pesar de la decepción, asegura una relación especial y conserva su vida. Se llama un pacto de vida en varios textos, y sin este tratado están muertos. Este es un ejemplo de un pacto, un tratado que conserva una relación especial. Entonces, el punto ahí es a pesar que no son amigos, pero es un lazo especial. Y ese lazo se conserva porque entraron en un pacto con juramento. Pero es importante ese punto, porque nuestra relación con Dios es igual, no más que parecido, así es. Entonces, en Hebreos 8, comenzando con versículo 17, efectivamente, si este primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce, Señor. Porque todos, desde más pequeño hasta más grande, me conocerán, y yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Muy bien, pero sabemos obviamente acerca de la superioridad de Cristo, la superioridad de la revelación de Cristo. Uno de los temas del libro de los Hebreos es la superioridad de Cristo, sobre todos los demás, sobre todos los pactos del Antiguo Testamento y todas las figuras, los hombres y ángeles. El autor de los Hebreos muestra la superioridad de la revelación de Cristo al contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto. En este contexto, antiguo pacto se refiere al pacto con Moisés.
En otras palabras, él está contrastando Moisés a Cristo. Es necesario ser específico porque hay varios pactos individuales, como ya hemos notado. Vamos a ver también que Pablo contrasta el pacto con Abraham al pacto con Moisés. Él lo hace en Gálatas, en todo el libro de Gálatas. Aquí en Hebreos 8 lo que el autor quiere decir acerca del antiguo pacto es que la gente falló en permanecer en el pacto. El propósito y la falla del antiguo pacto. El pacto fue designado para ayudar al pueblo a conocer a Dios y a caminar con su Dios y a desear a obedecer a su Dios y hasta cierta medida obedecer a su Dios. Pero ellos fallaron en cumplir con el pacto. Por eso el antiguo pacto ya ha llegado a ser obsoleto. En el nuevo pacto se crea una nueva relación con Cristo. En este nuevo pacto va a cumplirse todo lo que falló en el antiguo pacto. Lo que estamos enfatizando aquí es que el concepto bíblico de pacto define una relación particular y única. Este es uno de los 4 usos del término pacto en la Biblia. Entonces, todo lo único que hemos dicho ya es que el pacto define una relación. Y en este caso, una relación que ya existía. Muy bien. Suficiente para hoy. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido. Gracias por guiarnos. Gracias por contestar nuestras oraciones. Y sobre todo, muchas gracias por nombrarnos, elegirnos, llamarnos por tu Espíritu, regenerarnos también con el nuevo nacimiento. Gracias, Padre, por darnos la fe para creer en ti y para llegar a ser tus hijos adoptados. Gracias por el Espíritu Santo que todavía está obrando y convenciéndonos, dándonos el querer y hacer para poder glorificar tu nombre. Bendícenos, bendice este ministerio y todos los que están escuchando y aprendiendo. Bendice todas las vidas, pastores, familias, iglesias, y ayúdanos a extender tu reino con esta enseñanza tan maravillosa, este evangelio tan completo del pacto de la gracia. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.